Tengo el gusto en esta ocasión de saludar al profesor Juan Tomás Ávila Laurel, escritor ecuatoguineano, invitado al sexto Congreso Internacional de Correctores de Textos en Español. Eh, lo saludo desde Bogotá, profesor Ávila Laurel. Entiendo que usted se encuentra en Barcelona. Sí, sí, y buenos días y gracias por la invitación que me han cruzado para tomar parte en este evento. Muchísimas gracias a usted, profesor. Usted se conectará con nuestro evento específicamente el viernes 13 de agosto a propósito de un documental titulado El escritor de un país sin librerías, del realizador Marc Serena. Usted mismo ha dicho en otras declaraciones que pues se trata de un documental en el que usted de alguna manera es una especie como de personaje, llamémoslo así, pretexto para hablar de la situación política en Nueva Guinea, su patria, pero no es específicamente sobre este orden o desorden de cosas políticas sobre lo cual quiero hablarle. Esta será un tema que me parece que lo abordaremos mejor allí en el Congreso. Yo quiero que conversemos más bien sobre su relación con el idioma Ujú, y su relación con el mundo editorial. ¿Le parece ujú. bien, profesor? Sí, sí, me parece bien. Bueno, sabemos que usted pues es ecuatoguineano, y sabemos que es específicamente de una isla, tal vez la isla más apartada de la porción continental de su país, que se llama Anobono. Estoy en lo correcto, ¿cierto? Sí, Annobón, sí, efectivamente, sí. Bueno, Es la más apartada de la parte insular de Guinea Ecuatorial. ok. Sí, Eh, mm, ¿Usted habla anobones? sí, sí, sí. ¿Esa Ya es su tú, lengua materna? sí, sí, sí. Ya tú, ngalantanga, mga más la fete la msenga fala. Bueno, no sé qué me dijo. ¿Tendría usted la amabilidad de traducirnoslo al español, por favor? Que todos los días me despierto, pienso en mi lengua, o sea, pienso en esta lengua y la hablo. Todos los días, aunque estuviera en algún lugar donde no hubiera hablantes de la misma. Ok. Entiendo además que el anogonés, del que nos ha usted permitido captar algo de su sonoridad, es una lengua, digamos, influida por el portugués. ¿Estoy en lo correcto? Efectivamente, diríamos lo más aproximado al lenguaje técnico, que el annobonés es un criollo de portugués, aunque habiendo en aquella época colonial contactos con españoles, supongo que también habría alguna influencia española, pero básicamente es un criollo de portugués. De hecho, hay un NAF similar en la isla de Sao Tomé y Príncipe, o Santo Tomé y Príncipe, que hubo un tiempo en que los adultos de ambas comunidades se comunicaban en la misma lengua, siendo aparentemente distinta, pero eran tan parecidas que los adultos se comunicaban. Hoy en día tampoco hay tanto contacto entre Annobón y Sao Tomé y entonces pues ya no se da esa posibilidad de que nos pusiéramos a prueba para ver qué diferente es esta lengua o esa lengua de la que hablamos de la de Sao Tomé, pero antes se entendían bastante bien. Vale, esta lengua que es, por lo tanto, según su explicación, un hibridaje entre seguramente alguna lengua autóctona Sí. de Anobono y pues digamos el portugués que en algún momento ocupó ese territorio. ¿Esta lengua tiene escritura o es una lengua originalmente ágrafa? Sería originariamente ágrafa, aunque sí que ha habido intentos o sea, todo, cuando encuentras un territorio y no están inmersos en la dinámica de la escritura, lo más probable es que todo lo que tuvieran estuviera en una situación ágrafa hasta que dieran el siguiente paso, ¿no? Pero sabes que Yanabón no es un lugar donde hay una vida que dijéramos urbana y además conectada
a según qué metrópoli. Y entonces, Sí. pues, esto no se ha avanzado, aunque yo creo que tengo detrás de mí, si lo girara lo vería mejor, un tomo de gramática que, bueno, sería el primer paso de un señor annobonés que se llama Armando Zamora, que hizo una gramática del annobonés, pero en realidad es un intento por, que dijéramos, por normalizar lo que, o sería primero recoger lo que va escuchando y después normalizar para que el siguiente paso sea el poder escribirlo, ¿saben? Pero eso llevará tiempo porque los annoboneses de Annobón son guineanos, o sea, son de Guinea Ecuatorial, y se escolarizan en español, lo que también se llama castellano. Así que si supieran leer y escribir, serían personas que conocerían, como yo, hablar en castellano. Entonces, esto hace que el recurso al annobonés como lengua de escritura no se produzca, porque ellos ya vienen dados con el hecho de que al aprender en castellano en la escuela, ya saben el castellano y se mueven en esta lengua. Eso quiere decir, profesor Ávila Laurel, que sus primeras letras en su niñez, digamos en su proceso de alfabetización desde muy temprana edad, fueron en español o castellano. Efectivamente, fueron en español. A usted le enseñaron bueno, como en América Latina, en la mayoría de las escuelas, mi mamá me mima y me ama. Eso fue lo Sí, primero. sí, sí, sí. Ma, me, mi, momu, mi mamá me ama, esas cosas así que lo vieron los niños de Guinea Ecuatorial. Y en el documental hay una secuencia pequeña en la que rememoro estos hechos y recuerdo y digo cómo aprendíamos palabras como amapola, burro, caballo, chino, dado, que supongo, o no supongo, son los mismos manuales que tendrían los niños españoles en el mismo tiempo o en otro pasado. Sabe que a Guinea Ecuatorial llegaron los materiales más tarde o con divergencia de tiempo, entonces podría haber ocurrido que estuviéramos un poco atrasados respecto al método de aprendizaje del castellano o del español. Pero sí, mi mamá me ama, todo eso lo recuerdo perfectamente porque pasamos los que estudiamos con esos materiales por los mismos pasos, por los mismos Bueno, pasos. y digamos, esa gramática de Armando Zamora de la que me habla para el annobonés, Ujú. ¿de qué época data? Es decir, ¿cuándo fue escrita? Porque la de Dije, Nebrija, la castellana, pues dijéramos, más de 500 dijéramos años. que en nuestros días, ahora mismo, es un señor que fue recién, pues dijéramos en el año 2000, bueno, de 2000 para adelante y estaría haciendo investigaciones y luego pues lo acabó recientemente. Es una Sí, gramática muy reciente. sí, 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 efectivamente. Sí. ¿Usted escribe annobonés? No, 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 porque como ya le dije, como los hernamoneses, como guineanos, se escolarizan en español, Español. entonces si yo tuviera una necesidad para escribir a alguien, sería una persona que también habría pasado por el mismo paso que yo, entonces no haría falta que recurriéramos a una lengua distinta. Si fuera un aragonés, pues si sabe leerlo, utilizaríamos el lenguaje hablado, o si fuera el caso de que yo tuviera que escribirle, sería en castellano, lamentablemente. Bueno, digámoslo, entonces le pregunto de esta manera, como nos acaba de decir, levantándose todos los días pensando en anabonés, seguramente soñando en anabonés, digamos, esa lengua tan ya incorporada pues desde su nacimiento, ¿ya? Sí, Y sí. teniendo que escribir en español, ¿no hay allí como una especie como de dualidad, como de casi como de esquizofrenia, ya de tener que escribir en una lengua, porque esa fue la que aprendió, pero la que lleva, digamos, en su alma es el anobonés, ¿no? ¿Cómo concilia Bueno, eso, digamos? el hombre es capaz de sobrevivir a cualquier tipo de dobles sentimientos o dobles necesidades, toda vez que la supervivencia te exige constantemente, y si llegas a casa a esta edad, es porque realmente lo has sabido vencer. Realmente nosotros solemos recurrir a una lengua para cosas distintas, ¿sabes? Para el annobonés,
pues sería para las cuestiones de la tierra, para los recuerdos de infancia, para lo demás. Pero para las cuestiones de ahora, sobre todo en este tiempo que está marcado por lo audiovisual y por las redes sociales, está claro que lo que te exige, lo que te domina, la lengua que te impone, es el castellano. O en el caso remoto de los que lo dominaran, otras lenguas distintas que sería el inglés, ¿saben? Entonces, uno puede tener su lengua materna y presumir o creer que es la que debería mantener, pero la realidad le exige la inmersión en otras distintas, ¿sabes? Eso es claro. Sin duda. Eh, mm, Hay, digamos, no sé, sensaciones, sentimientos, pensamientos, maneras de ver el mundo que son más propicias expresarlas en anogonés que en español o viceversa. ¿Podría de pronto ilustrarme con algún ejemplo? Si yo estuviera hablando de cuestiones de tradiciones anobonesas o de la boda, por ejemplo, escribí un libro que se titula Arde el monte de noche. Arde el monte Ujú. de noche, pues estará detrás de mí. Arde el monte de noche. Eso Sí, que se ve, eso que se ve al fondo en la portada es una vista parcial del cementerio de Anobún, que está al borde de sí, Ajá. Entonces, pues, escribiendo ese libro, recuerdo que en nuestra niñez ocurrió que hubo una epidemia de cólera y entonces nos dijeron que tomando el agua de la decocción de las hojas de guayaba, tanjaba el vientre, ¿sabes? La palabra que utilizo en el almonés, que nos decían en el almonés, que nosotros lo entendemos, es tanjar. Pero yo no conozco, bueno, no sabría yo, no encontré pronto. una equivalencia en español no Sí, hay. sí, sí. Entonces, pues cuando escribí el libro, pues yo puse la palabra esta tanjar, así directamente. Y fíjese que ese libro se tradujo al inglés, no recuerdo la palabra que utilizó, pero sí que notó que el que lo escribía, pues se había concedido esta licencia de tanjar. Yo digo, tanjar es como realmente una diarrea implica que está corriendo el agua dentro de ti. Tanjar sería lo que permitiera que esta agua se aquietara, o sea, que el Ya. tránsito intestinal parara. Entonces, pues no lo conozco tal, entonces lo metí ahí, pues es un ejemplo que le puedo poner. Bueno, muchas gracias. Lo contrario bueno, lo contrario seguramente es más, tiene que ver más que con, supongo yo, como con el poder del español como lengua invasora y como lengua imperial. Es decir, lo contrario es lo que en español sí se puede expresar y en anobones de pronto no. Tendría que ver con eso, con la influencia global del español. En realidad, por más que yo tuviera la mente en albanés, será por los recuerdos que necesito mantenerlos. Como yo soy una persona que muy pronto, pero no es que de la infancia, pero dijéramos que cerca de 18 años ya hacía incursiones por lo español y además durante mucho tiempo viví solo o bien viví con otras personas que no hablaban mi lengua. O sea, el recurso al español para mí no supone como un trauma, toda vez que yo estoy obligado a conocerlo, ¿sabes? Entonces, manteniendo ahí la cuestión, era no pones, mira, el libro del que hablo que está detrás de mí, Arde en el monte de noche, habla de bueno, lo escribí en 2008 por ahí, y habla de una historia ambientada totalmente en Nanobón, totalmente. Ujú. Entonces, imagínense que estuvieras un mes, 2 meses o 3 meses pensando exclusivamente en una isla y rescatando tus recuerdos, lo quiere decir que estás metido ahí, aunque estuvieras en otro sitio, ¿sabes? Entonces, como frecuentemente o de vez en cuando o alguna vez hago esas reflexiones sobre ese pasado o sobre lo que los anoneses o simplemente hablando con algún anonés o escuchando sus historias, pues está claro que eso lo pensaría en las claves lingüísticas de esta lengua, de esta comunidad en concreto. Y luego ya me escaparía y volvería a mi normalidad, que sería el pensamiento
en castellano y sobre las historias de nuestro día a día, o bien que remotamente se impusiera alguna cosa en inglés y que tuvieras que hacer un esfuerzo para entenderlo y saliera de todas las lenguas conocidas a una distinta. Muy bien. Bueno, a propósito, sí, con este tema que estamos conversando, ¿cómo ha sido su relación con los traductores de su obra? Sí, bueno, hay un libro que se tradujo al inglés, bueno, dos, hay otros dos que se tradujeron al francés. Bueno, la que tradujo al francés, bueno, no, y me hizo preguntas así para lo que tal, pero es que el francés no es una lengua que yo entiendo mucho, entonces, si me preguntaras sobre mi satisfacción sobre el resultado, diría, bueno, no puedo opinar porque sería un lenguaje ya literario y como no es una lengua que domino, que dijéramos, pues bueno, poco por hablar. Pero él es, y bueno, es una mujer a la que no conocí, no vi, salvo que y hubo un intercambio para arreglar algunos asuntos por correo. Pero el que se tradujo al inglés, lo conozco personalmente y aparte del texto, se interesaba por el contexto, qué había detrás, ¿sabes? Para saber qué poner en concreto, porque no es lo mismo decir a la letra cualquier cosa, ¿sabes? Una escena, que saber qué es lo que había, ¿sabes? Para decir que, Sí. ¿qué quiso decir? Porque generalmente cuando yo digo tanjar, pues cualquiera puede decir cerrar, ¿no? ¿Sabes? Puede decir cerrar o parar, pero tiene que saber que estábamos hablando de tránsito intestinal. Entonces, hizo esto, o sea, preguntaba concretamente sobre en qué contexto se producía. Entonces, puedo decir que la relación es buena. Ese libro se tradujo al finlandés. Bueno, y supongo que ella estaba traduciendo, aunque me hizo preguntas sobre algunos campos. Supongo que el inglés lo entiende lo suficiente para decir que, bueno, esto es lo que han puesto aquí, pues también haré esto, ¿sabes? Entonces, bueno, me preguntó unas cosas sobre el contexto y ya avanzamos. Pero la persona con la cual tengo más contacto es con el traductor inglés y ya te dije lo que pasó con él. Y con los correctores, una relación similar a la que ha tenido con los traductores, también digamos de conversación, Sí, sí, de una cosa que me pasó sobre un libro que yo tuve era que tuvieron que llamar tuvieron que llamar a un escritor mexicano para hacer labores de edición. Entonces, bueno, supongo que los editores, al hacer esto, lo que estaban haciendo sería como una labor de aclimatación, que podía entenderla, pero para mí que no era necesaria, porque de los libros no hay que lavar el espíritu. Ahora lo digo como yo lo entiendo, ¿sabes? De los libros no hay que lavar el espíritu. Entonces, lo que yo he notado aquí en España, además, yo conozco a una agente literaria que me dice que el problema que tienen con algún libro mío es que necesitan que lo edite un buen editor. Entonces, entiende lo que dice, lo que pretenden es hacer ese lavado para adecuarlo a los sentimientos del lector. Es una cosa que yo creo que es innecesaria, completamente innecesaria. Pero para los editores lo entiendo como que les hace falta o para ellos es primordial, ¿sabes? Entonces, para mí, yo digo que no es un problema, pero yo entiendo, o sea, percibo los problemas que ellos tienen con los textos, que muchas veces para mí sería como lavarlo del espíritu que tiene el libro, pero para otros creen que es necesario. Bueno, llegará un momento en que, o llega un momento en que tú dices, mira, en realidad estar peleando con editores o con lavadores o con quienes fueran, no tiene sentido, toda la vez que tampoco es que tenemos mucho que publicar, mucho por donde publicar, así que alguna vez o muchas veces transigimos, ¿sabes? Yo escribí hace poco un libro que se tituló Cuando a Guinea se iba por mar. Cuando a Guinea se iba por mar es este libro. ujú. Entonces, pues
llamaron a un editor de la editorial para que corrigiera. En realidad el libro no tenía mucho que corregir y solamente notaron que había como que unas formas inusuales del español. No es que fuera exagerado, pero de hecho fui a un acto donde se echó la película y como a veces llevábamos libros, una mujer que lo había leído estaba diciendo que se sorprendía incluso del uso de algunos tiempos verbales que hoy en día en un libro contemporáneo de España ya no lo encontraría. Bueno, digo, bueno, Ok. algo hay que quedar de haber estudiado en un lugar determinado y en un tiempo también determinado, ¿sabes? Siendo formas del el español normativo a esas personas acostumbradas a otro tipo de literatura o a otros autores, les resultaba un poco chocante que dijéramos, pero está bien. A ver si le entiendo, digamos, dos ideas y usted me las precisa Sí, si las estoy malinterpretando, por favor. sí, Esto de lavar, como de aclimatar sí, ciertos relatos, sí. eh, digámoslo así, como adaptarlos a una forma de pensamiento o a una forma de vida o a un estilo de vida más occidental, más moderno. Al gusto de los lectores de España, que dijéramos. Ok, Sí, en el caso de que fuera un texto que se quisiera publicar aquí en España. Al muy gusto bien, de los lectores de aquí, sí. muy bien. Y la otra idea que también me parecería importante aquí como destacar, quizás en la literatura ecuatoguineana hay unos usos del español que consideraríamos nosotros arcaicos, porque de pronto en Guinea Ecuatorial, eh, mm, mm, digamos, se ha preservado más unos usos más tradicionales del español y No que que se fuera, en reflejan en realidad su no, 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 lo que literatura. pasa, no, no, bueno, en realidad no, porque tampoco ha pasado mucho tiempo, ¿saben? Yo nací en el 66, o sea que habría estudiado en 70 o por ahí. Solamente que yo creo que lo que ha habido es como algún tipo de dejadez de los autores españoles de ahora, o al menos de la gente conocida ahora, que entiendo que utilizarían otros tiempos verbales, un español, como Sí, dijéramos, más de, más impuesto incluso por las redes sociales, diríamos. Quizás ya, no en gran medida, porque hay lectores que cuidan las formas, pero el hecho de que esa mujer, creyera que eso se estaba produciendo, es porque en su vida está leyendo algo distinto con un español que es muchísimo más ligero o incluso que hace recurso de otros tiempos verbales distintos. En ujú, realidad, no se da en Guinea algo que podríamos llamar un español arcaico porque acabamos de recibir la independencia y se formó la gente ahora, o bien hace 60 años que no da para que se produzca un cambio en la lengua, ¿saben? Pero pues si les resultó así es porque realmente aquí la gente ya está muy sometida a la masa, a la gente que lee, entonces cree que debería transigir o aflojar en el uso del español. Eso es lo que yo creo. de acuerdo. Bueno, Ujú. pienso cuando lo escucho hablar, profesor Ávila Laurel, en 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, escritor que muy seguramente usted habrá leído muchísimas veces. Sí. A propósito de esa pues, obra cumbre de la literatura en español, lo digo, Ujú. digamos, sin ningún temor. Digamos, se decía que si quieres ser universal, habla de tu aldea. Si quieres llegar al mundo entero, habla de lo que pasa en tu aldea, ¿ya? Ajá. Razón por la cual, siguiendo, digamos, esta importantísima recomendación, creería yo que transigir en eso sería un error, ¿no? Es decir, si queremos conocer en realidad
las implicaciones mundiales de Anobono, pues Mm. hay que hablar de Anobono como es Anobono, ¿o no? Sí, bueno, hay que insistir en que es Annobón. Anobón. Sí, ese se Le llama así. agradezco la corrección. Sí, sí, Anobón. sí, Annobón. Así como García Efectivamente, Márquez habló de Macondo. sí, efectivamente, ¿sabes? Cuando llegó un momento aquí en que se habló del boom, lo que se llamó el boom de la literatura de Latinoamérica, y Sí, luego había una cosa que se llamó, bueno, no sé qué mágico, no me recuerdo la realismo palabra. mágico. El Realismo reali- mágico. Y cuando lo leí 100 años de soledad, digo, pero sí, eso no es bueno, no solamente 100 años de soledad, leí libros de otro libro de él, te digo, pero eso que llaman realismo mágico es su manera de vivir, es su cosmovisión, ¿sabes? No es nada de realismo ni nada tal. Porque si tú vivieras en un lugar donde estás cerca de la mar y hay árboles y hay algún tipo de despego de lo que llamaríamos civilización, el pensamiento no puede ser igual a que alguien que vive en la ciudad y que tenga, ¿sabes? Yo creo que cuando están ante autores africanos, es cuando inmediatamente se olvidan de que hubo algo que se llamó realismo mágico y que hubo algo que se llamó boom de Latinoamérica, ¿no? Porque tienen la tendencia a lavar los textos para adecuarlos a los lectores de hoy, cuando realmente pues ya habían vivido esto, ¿sabes? Entonces, lo más probable es que muchos que habían leído Arde del Monte de Noche creyeran que era un texto que necesita mucho lavado para adecuarlo a los sentimientos de la gente de aquí, cuando realmente no es necesario. No, si este libro se hubiera escrito como el pensamiento de los lectores de ahora para adecuarlo a sus gustos, el libro sería otra cosa, ¿sabes? Eso le quería preguntar, ¿qué tanto ha transigido usted con los editores lavadores de relatos? No, no, ¿Hasta no, no, dónde? no, no, ¿No, no, no. no hasta desfigurar el original o no? No, 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 no. Ocurrió que ese libro lo escribí en Guinea. Lo escribí en Guinea y era un tiempo en que no hacía nada fuera de escribir el libro, porque era un tiempo en que me quedé sin trabajo. O bien abandoné el trabajo que tenía. Y entonces es un libro que escribí seguido, así de corrido. Sí, Y cuando lo terminé, había conocido a un señor que se llama Pedrosa, que hizo alguna breve introducción, y le dije, mira, yo acabo de escribir este libro y te nombro padrino del mismo. ujú, No sé qué contactos tienes, pero haz lo posible para que este libro se edite, porque yo creo que es un libro que merece la pena. Pero ese hombre que yo te digo, Pedrosa, era una persona que estaba interesado por la cultura oral, ¿sabes? sí, Entonces, lo contado por el libro le encantaría, toda vez que está un poco alejado de lo normativo en la escritura de los libros. Entonces, sí, no tardó mucho en que me dijo que había encontrado a dos editores distintas, entonces le dije que eligiera al primer editor que se interesó porque sería hacer justicia. Y fue la manera en que el libro salió. Por el hecho de que el libro se editó, vino de sus manos, yo creo que esa gente tampoco tuvo necesidad de preguntar por nada, porque también yo supongo que tenían la sensibilidad para valorar la obra, ¿sabes? Entonces, es una obra en la que no se cambió nada, ¿sabes? No se digamos que cambió. era un libro no que se dejaba leer, sino que se dejaba oír. Sí, efectivamente, efectivamente. Por ejemplo, en Annobonés, cuando tú vas haciendo una cosa y hay como dijéramos, continuismo en el movimiento, tú repites el verbo. Por ejemplo, si tú dices una mujer anduvo, pero tú quieres decir que anduvo durante mucho tiempo, tú debes decir anduvo, anduvo, anduvo y Ya, así se cuenta. Y eso un poco lo recojo en ese libro, ¿sabes? qué bonito. O por ejemplo, si la persona remó, estaba remando,
y tú quieres decir que remó durante mucho tiempo, tú dices, la persona remó, 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 remó hasta llegar al sitio. Y eso, que sería algo chocante para un editor, los editores de ese libro lo mantuvieron, porque saben que es la manera en que se cuenta en Annobonés. La Es persona, decir, la reiteración del sí, verbo sí, en sí, annobonés es una sí, forma de, en el español de, digamos, decir, estuvo remando durante efectivamente, todo el día. efectivamente, efectivamente. Ok, bueno, ese es un dato bien curioso y bueno, celebro que así como hay editores lavadores que Sí, me parecen un verdadero desastre porque traicionan digamos, y desvirtúan el sentido original de la obra, pues hay otros más respetuosos, ¿no? Creería yo, y más interesados antes en visibilizar y recuperar esas características tan autóctonas de algunas culturas, ¿no? claro, sobre todo si uno se da cuenta de que el libro está contando lo que podríamos decir el alma de un lugar, no Sí, puedes hacer cualquier cosa con ello y debes mantenerlo así para que todo se capte, ¿no? Entonces la gente aprende, ah, fíjate tú que en esa zona hacen esto cuando están contando, cuando hay una reiteración de alguna actividad, también se produce en o al menos en la palabra, ¿no? Que esto lo vio, o anduvo, 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 ¿sí? Entonces sí. se comprende, oh, esto es un todo. Si eso se quitara, habría alguna cosa que no se sabría, ¿sabes? El que leyera no se sabría, no sabría que eso se produce así en esta comunidad. No tendría sentido. Claro, el editor, digamos, más normativo del español simplemente, no, pues pongamos que anduvo mucho tiempo y ya, solucionamos el Efectivamente, problema y salimos efectivamente, de eso y no tenemos que estar repitiendo el anduvo. efectivamente, efectivamente. Bueno, profesor, pues me ha encantado todo esto que me ha explicado porque, bueno, pues esto es lo que le abre a uno como el universo de sensibilidades, que es, digamos, el propósito finalmente de toda manifestación artística, incluida la literatura. Y Claro. la poesía, pues género que sabemos que usted ha cultivado también. Eh, ahora quiero pasar al inglés, es decir, sabemos que usted tiene una posición en la Universidad de Hofstra en Nueva York. No sé, quisiera que usted me lo dijera, si esto le ha implicado digamos, un empleo del inglés, un aprendizaje del inglés, si usted ya lo hablaba. No, esa posición en la Universidad de Ostra se cuenta y se recoge por las cuantas veces he ido ahí a dar charlas. Pero Sí, charlas directamente en castellano. Por ejemplo, el año antepasado, a finales de 2008, yo estaba iniciando una gira por el Estados Unidos, para hablar de mis libros, pero empezó, bueno, la segunda universidad era Hofstra precisamente. Entonces supongo que los que recogen los hechos se dieron cuenta de que este hecho de que yo estuviera dando clases o dando charlas ahí se repite tanto que ahora abro cualquier el sitio de Wikipedia, entonces aparezco como profesor ahí, y ya que serán, lo han asumido, ¿sabes? Lo han asumido que ello ahí tantas veces que ya soy profesor ahí. En realidad, cuando he hablado en la Universidad de Hofstra, lo he hecho en lengua castellana o en español, ¿sabes? Porque ya hablo de mis libros y jamás, jamás había ocurrido que los hablara para gente que no hablara en castellano, ¿saben? ujú. Así que diríamos que Wikipedia se ha adelantado a los acontecimientos y ya me coloca como profesor en un lugar donde no se me ha contratado todavía, ¿saben? O sea Ya. que la primera vez. Es decir, su participación en la Universidad de Hofstra ha sido más bien una cosa ocasional, no. Sí, 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 sí. Hubo un tiempo en que me nombraron. Eso también yo creo que eso les engañó un poco a los redactores de Wikipedia. Como alguna vez me dieron un premio en un evento de esos organizados en la Universidad de Hofstra, entonces se fijaron a mí como la persona destacada en ese evento, que era muy grande. Entonces me dieron un premio que lleva el nombre de un profesor.
de un profesor. Entonces, yo creo que el nombre se llama distinguido profesor tal persona. Sí. Entonces, este hecho también se fijaron en ellos los redactores de Wikipedia, dijeron, mira, si este hombre recibe este premio de tal profesor, entonces debe de ser un profesor, ¿saben? Entonces ahí fue que todo eso se mantuvo. Y digo, bueno, no puedo, no conozco a los redactores de Wikipedia, ¿sabes? Para llamarle y decirle, mira, cambiar eso, lo uno, lo otro, porque eso va ajeno a nosotros. Así que digo, bueno, mi bien a lo mejor un día me sirva. De hecho, está sirviendo ahora para que se sepa, para que el mundo sepa que yo soy un profesor a través de ustedes. Ok. Ya. Pero usted inglés más bien poco. Ese no es una lengua recurrente, digamos, ni en su mente, ni en No, su, no, 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 no. Yo ni en su inglés, actividad de escritor. no, 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 no. De hecho, yo escribiría en inglés, inglés escrito, si estuviera hablando con alguien que no supiera otras lenguas que yo conozca. Por ejemplo, si no supiera nobonés, no supiera castellano, entonces, pues, podríamos escribir en inglés para Ujú. comunicarnos. Eso ha ocurrido varias veces, efectivamente. Ok. Sí. Bueno, mm, otro tema que me parece necesario tratar con usted en esta conversación, el tema de la autoedición. En Ajá. nuestro congreso, en nuestro sexto Congreso Internacional de Correctores de Textos en Español, el tema central es el tema de la autoedición. Ajá. Eh, en estas, digamos, en estas angustias económicas por las que usted me cuenta que en algún momento ha pasado, Sí. ¿ha recurrido a la autoedición de sus obras? Las ha, digamos, escrito y puesto a circular por fuera de los, digamos, por fuera de los canales comerciales dominantes, de las grandes editoriales? ¿Cuál ha Sí, sido su sí, sí. experiencia con la Sí, sí, autoedición? sí. Viviendo en Guinea, hubo un tiempo que yo trabajaba en un sitio que se llamó Centro Cultural Hispano-Guineano, en Malabo, Sí. estoy en la capital. Y yo siempre he sido muy prolífico, y entonces me di cuenta de que mis libros, bueno, porque para publicar ahí habría que hablar con el director o que el director diera visto bueno y que se hablara con otro y con otro. Entonces descubrí o vi que si yo dependiera de este proceso, estaría atrasado porque escribo más que todos los que yo conocía, más cosas. No publicaría nunca nada. Efectivamente, Sí. habría cosas que no publicaría. Entonces lo que yo hice es, aprovechando la existencia de una imprenta en este sitio, avancé algunos de mis libros con el sello que me inventé, una cosa que yo llamo Ediciones Pángola o Editorial Pángola. Todo eso se ve en internet. Y hay libros míos como, por ejemplo, hay un poemario que yo titulé Historia íntima de la humanidad, que lo Ajá. publiqué, sí, sí, bajo el sello de Pángola. Y aquí yo tenía, no sé si le doy, mira, ese libro se titula El dictador de Corisco. En uno de esos, estando ya aquí, porque yo vine aquí en 2011, descubrí que había algún tipo de ayuda para aliviar la pobreza en la Embajada de Estados Unidos en Malabo. Y entonces me pregunté a la responsable si ese dinero daba para editar libros. Me dieron un poco y aquí está la seña de que me dieron el dinero. Ok. Y publiqué El liquidador de Corisco y aquí está el sello de Ediciones Pángola. Que es Es, un sello que usted se inventó, sí, que sí, usted sí, también lo creó. sí, 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 es autoedición y hay otros más que ahora, bueno, no llegaron ya no llegaron a España porque, bueno, yo vivía en Guinea, pero sí que efectivamente lo que yo hacía era editarlos y llevarlos conmigo y avisar a la gente que conocía que eran lectores y así iba vendiéndolos, calculando de lo que me costó de pagar la imprenta, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente yo hice esto. Hice esto con un libro que titulé El derecho de pernada, cómo se vive el feudalismo en el siglo XXI. Lo diseñé, pues se imprimió ahí en Malabo e iba con el libro en una caja o en algo portable
y a quienes conocía le diga, mira, ese libro ha salido, tal, tal, y así fui avanzando. En el Lo caso hice. suyo, entonces, la autoedición fue un recurso, digamos, digamos, mejor que nada. Digamos que sería Efectivamente, peor. efectivamente, porque viviendo en Guinea y tener contacto con un editor que valorara el trabajo y que creyera que estaba bien, pues costaba una barbaridad, porque no siempre ha habido ese contacto entre los países, ¿saben? O sea, que era, primero que lo conociera, segundo que le escribieras, después que lo viera, ¿sabes? Porque supongo que sería un tiempo en que todavía se escribía por correo ordinario, ¿saben? O aunque fuera un correo electrónico que vieras por ahí, que escribieras, que la persona encargada lo viera aquí en España, que decidiera, que te dijera que sí, esto era un mundo, ¿sabes? Entonces, yo siempre diré, o llegará un momento que diré, que lo que escribí de esta forma es lo que me dio el currículum, ¿sabes? Porque si tú al final escribes otro y otro, es porque te has animado por lo que hiciste previamente, por más que leyeron esas personas concretas que tú tuviste. No importa. Y en esa forma de publicación, dos preguntas al respecto. En esa forma de publicación, digamos, autónoma y casi que artesanal, con una Sí. imprenta, digamos, allí como manejada por usted, esa forma, primero, ¿fue de alguna manera lucrativa, además de hacer su currículum con ese tipo de No, no, publicaciones? lucrativa no, pero ¿Tuvo alguna rentabilidad o no? bueno, en algún caso, dijéramos que no perdí dinero, ¿sabes? Lo que invertí lo Lo que invirtió lo pude, recuperó y ya. sí, sí. Pero en otro, ¿sabes? Que pues, supongamos que pidieras 500 libros, esos 500 libros en soledad no lo colocas en Guinea, ¿sabes? Es cierto que parte de esos libros llegaron al extranjero, a España o a Estados Unidos, pero está claro que todavía te queda un stock. Claro. Y sí, que en algún caso lo solventé más tarde, pero en otro caso todavía tengo que hacer más movimientos. Por ejemplo, tengo ejemplares todavía de El dictador de Corisco y Sí. tengo que ir, por ejemplo, a los países vecinos que hay mucho interés por nuestras obras para que también tengan ejemplares disponibles. Esto también está pendiente porque eso también requiere dinero, ¿no? Salir de Guinea a esos países. A veces cuesta mucho también por papeles que hay que hacer, que si hay que pedir una autorización para entrar en el país, todo eso. Pero, profesor Ávila Laurel, en la medida en que usted va ganando notoriedad en el universo de la literatura hispánica, yo diría que esos libros se van a ir convirtiendo como en, no sé, en objetos de culto, ¿no? En piecitas de colección. ¿Le va a tocar guardar algunos o no? Bueno, lo pienso, espero que sí, pero eso yo espero que será más tarde. Pero de aquel tiempo, quedará alguno que sí, que quedará para mí. Espero que donde suelo vivir cuando estoy en Guinea haya ejemplares de ese tiempo y que la gente efectivamente, cuando entre en contacto con ellos, sepa valorar el esfuerzo y la intención de que algo perdure. Yo tengo en manos de otra persona en trabajos inéditos y que hacen broma, dice, mira, espero que cuando te mueras lo saque y que diga, mira, este es un manuscrito de Juan Tomás de Titita y que bueno, vamos a buscar caminos. Sí, Bueno, la valorización no solamente simbólica, sino material y económica de de los ejemplares, estos hechos artesanalmente, pues la disfrutarán sus herederos, ¿no? espero que sí. Y bueno, primero habría que encontrar una manera de que entre la humedad y lo que puede hacer cualquier bicho, porque saben que en el trópico la humedad y los bichos son en cantidad grande y entonces esos comen los libros si no están cuidados. Entonces, pues, efectivamente habría que estar pendiente de que no haya nada que menoscabe su integridad física y que perdure en el tiempo.
Y de estos libros editados así, bajo esta modalidad que usted bien nos cuenta, ¿han sido luego comprados por editoriales más, más influyentes, más poderosas o no? Por Todavía no ha ejemplo, el ocurrido, dictador de Corisco. todavía no ha eh, ocurrido, pero hubo hace unos años una profesora de, es natural de México, que trabaja durante años, hace años en Iowa, hizo un recogido de algunas de las obras de aquel tiempo en ese libro que se titula Letras Transversales. Ella se llama Elisa Rizzo ujú. y cogió parte de la poesía que escribí aquel tiempo, también alguna obra de teatro, y está recogido aquí Ok. en el libro. Sí. O sea, no se han compilado, pues digamos, como integralmente, pero sí Sí, sí, una parte, partes. sí. Sí. Ok. Eh, y de ello, pues usted ha derivado regalías, supongo. Sí, 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 sí. Además, bueno, fue un libro que se editó porque consiguió algún tipo de ayuda de la universidad y bueno, me beneficié. Luego, sabes, como el mundo de la editorial, del mundo de editorial, hay mucha gente que también quiere sobrevivir. Parte de esta ayuda también se perdió por las manos de estas personas que lo gestionaban anteriormente. Y lo entiendo, aunque no debería haber sido así, pero esto fue pasado y ya no se puede lamentar, ¿saben? Pero supongo que este era una editorial de un señor originariamente de Cuba, instalado en Guinea, en España. Ujú. Supongo que también tenía sus dificultades para mantenerse. De hecho, bueno, se jubiló hace unos años y pues cualquier cosa que está en sus manos siempre uno tiene la tentación de ser el primero en beneficiarse, ¿no? Que dijéramos, y pasó así que dijéramos de una manera. Bien. Bueno, quisiera entonces ahora, profesor Ávila Laurel, que nos hablara como de sus influencias literarias, es decir, en cuáles son sus lecturas, sus autores favoritos, cuáles cree usted que han sido los que han marcado su obra. Algo de eso me gustaría que nos mencionara. Eh, y esto ya lo he respondido, y yo digo, en realidad son los demás, los otros, los que miran, los que deberían dar respuesta a toda vez que uno no siempre sabe lo que sabe. Uno no sabe, uno no se ve. O sea, si alguien hiciera un recorrido por lo que he escrito, puede intuir por esta influencia que yo digo. Pero al margen de esto que yo digo, y eso es la realidad, lo que yo respondo ante esa pregunta es que nosotros empezamos a escribir porque nosotros vimos a los clásicos de la literatura española, ¿sabes? Entonces yo acabo diciendo, y no es la primera vez que lo digo, que un autor que me gustó o que me impresionó fue Quevedo debido a su versatilidad, ¿sabes? Sí, Entonces, debido a su versatilidad, efectivamente no recuerdo que hubiera leído muchos libros de Quevedo, o sea, grandes novelas o lo que escribió, porque para el temario que teníamos era imposible, además para un país donde no ha habido libros, era muy difícil, pero lo poco que lo poco que había en los libros que teníamos, que también era poco de los profesores, puedo decir que Quevedo era un escritor versátil, además abarcaba, hacía inclusiones por varios géneros. Entonces, sí. si alguien me preguntara, diría que es el autor al que me hubiera gustado parecer ese Ujú. Quevedo. Bueno, muy bien. Mm, hábleme, digamos, de Guinea Ecuatorial. Cuando usted piensa en Guinea Ecuatorial, ¿piensa en qué? ¿En quiero volver? ¿En no quiero volver? ¿La piensa con nostalgia? ¿La piensa con resentimiento? ¿Cuál sería, No, digamos, yo la pienso con pena, con pena, con un poco de tristeza, porque es un país que podría ser mejor.
muchísimo mejor, mucho mejor. O incluso cuando, ¿sabes? Cuando decimos muchísimo mejor, no estamos diciendo que es un desarrollo económico, desarrollo de nada, sino que el que faltara mucho de lo que hay ahora mismo, ¿no? Sí, Que faltara mucho abuso, mucha falta de libertad, ¿sabes? Que la sí, gente no, sí, no fuera abusada, que no hubiera opresión, ¿sabes? Entonces sería mucho mejor. Y cuando esto hubiera libertad, la gente se daría cuenta de que habría que estudiar, habría que aprender a leer y escribir, habría que escribir y habría que hablar de lo que se escribe, ¿sabes? No sé, la literatura no se sostiene simplemente con que uno escriba, la gente tiene que hablar de ello, la gente tiene que hablar de ello y también de hablar de lo que no se ha escrito, ¿sabes? Tiene que sí. haber esa comunidad de gente que habla de cosas. Todo eso no se puede hacer en Guinea porque el régimen que hay aquí impone una agenda de que se hable solamente de la cuestión política y además desde el punto de vista de que los mejores son los que están en el poder, etcétera, etcétera. Entonces, no suelo hablar con nostalgia, aunque muchas veces tengo ganas de ir inmediatamente, porque a Guinea sí que puedo ir, porque yo no soy una persona. Para ellos pesaría O sobre mí alguna prohibición para ir, pero yo suelo ir a Guinea. De hecho, en sea, breve. usted no está desterrado de Guinea. No, 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 no. Yo hablaremos de El escritor en un país sin librerías, que es el documental, que no se hubiera podido hacer conmigo de haber estado aquí toda la vida, o sea, de haberme quedado aquí, ¿sabes? Porque este documental se filmó a finales de 2009 o durante los meses de 2018, y estaba yo ahí, o sea, fui a Guinea. Entonces quiere decir que con nostalgia no, pero un poco de pena de que nos pudo haber ido mejor y efectivamente. Yo vine aquí con más de 40 años. Eso significa que el lugar que más conozco es Guinea Ecuatorial, de todos los sitios. Pero hay una cosa que yo llamo el engaño de la mente, cuando se habla de refugiados. El engaño de la mente, ¿qué significa? Puede que un refugiado salga de su país, deje su país y vaya a otro a vivir, pero tendrá la sensación de que ha perdido algo muy grande y que tiene que volver. Aunque donde estuviera mejor, ¿sabes? Pero ¿por qué se produce esto? Por ejemplo, dijéramos que un refugiado, lo que fuera, de cualquier estatus político, pero que fuera de Siria y se fuera a otro país porque hay ese jaleo, ese desastre en Siria y se fuera a otro sitio. Sí, Si se asentara, siempre tendrá la sensación de que se ha dejado algo atrás y que tiene que volver, aunque en su nuevo destino estuviera mejor. ¿Por qué? Es lo que yo llamo el engaño de la mente, de la razón. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué eso se produce? Porque cuando vivía en el lugar anterior, se produjeron hechos que lo enraizaron con la supervivencia. Entonces ujú. cree que si volviera estaría mejor, ¿sabes? Cuando ¿Y realmente y a usted la le pasa realidad, eso? en realidad siempre uno, pero yo estaba contando que vivía ahí 40 años, ¿qué quiere decir? Que uno siempre quiere volver, ¿sabes? Aunque se diera cuenta de que ahí lo pasaría mal, porque trabajaría poco, porque no habría esa posibilidad de hablar con un editor, todo eso. Tal. Sí, sí, pero siempre queremos volver, siempre queremos volver y decir que nos vamos a quedar y todo esto. Pero también somos realistas y decimos, mira, pues aquí tampoco estamos tan mal, aquí podemos hacer esto, por ejemplo. Si el documental se hubiera grabado en Guinea, conmigo en Guinea, y yo viviera en Guinea, bien, estaría bien, pero sería un documental que yo no hubiera visto viviendo en Guinea, porque no se ha proyectado ahí, ¿sabes? Sí, Entonces, no tiene sentido que teniendo ese potencial, estés constantemente creyendo que donde has nacido es donde harías que si la realidad te está diciendo que no es así constantemente, ¿sabes? Así que sí, bueno, en todo caso,
En España se vive de manera distinta que en Guinea, ¿sabes? Aquí llega un momento cuando es invierno, tenemos que vestir de una manera distinta y esto es una cosa que lo notas porque cuando estás en Guinea no tienes ningún miramiento, ningún problema en despojarte de la ropa, ¿sabes? Claro. Sí, entonces tú lo notas mucho, pero en invierno pues tienes que poner una camiseta, una camisa, y si no lo llevas, pues lo notas enseguida. Cuando en Guinea pues estás así y no te das cuenta, ¿sabes? Entonces efectivamente la gente debería saber que esta posibilidad de vivir esas vidas distintas hace que uno diga, pues elegiría esto, ¿sabes? Ujú. Pero cuando diga que Bueno, elegiría esto, tiene que contar los otros factores que no son positivos. ese engaño de la mente del que usted habla, los cubanos lo resumen en un aforismo muy de ellos, de los cubanos, ¿no? ¿Sí? Amargo es nuestro vino, pero es nuestro vino, dicen ellos. Efectivamente, Amargo ¿ves? es nuestro Fíjate. vino, pero es Sí. nuestro vino. Sí, 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 sí. Pueden estar ahí en Miami, donde sea, deseando volver a su país y alguien le preguntará, pero si en Miami estás mejor, aquí trabajas y lo uno y lo otro y puedes tener más dinero. Pero no, donde has nacido hay un vínculo que no lo destruye ni con, no, ni con lo que sea. Sí. Bueno, profesor, por último, ya para no agotarlo más, Sí. me encantaría y nos encantaría a los asistentes a este CICTE que usted nos leyera algún fragmento de su obra, si quiere, de su obra poética, Ajá, para que no quede como descontextualizada si fuera un pedazo de narrativa, pero usted ajá. escoja un fragmento que nos quisiera compartir de su obra, la que quiera. Sí, sí, bueno, pues me buscaré los anteojos. Bueno, yo veo que en América se mucho, bueno, en alguna parte dirán anteojos, pero aquí sería por influencia del castellano, decimos gafas. Sí, Sí, yo las llamo gafas, sí, pero también les decimos lentes. sí, bueno, bueno. Ahora pues abro el libro este de letras transversales, obras escogidas, y bueno, buscaré algo corto eh, en la parte de los poemas. Leo un poema que está medio en anobonés y medio en español que hay en el libro de poesía e historia íntima de la humanidad. Es el poema 29 que dice así. Están solos. Dan tu jambabu nasaja jipahundif cuando persiga la guardia a los chicos que se quejaron por el maltrato. Wan hata jantabando lo anj. Pinjina shanfosh pa pesa kunao manfifi. Otra vez están solos los de la isla. Haga dana viña pa mancolea sabá. Nona tampaji gagaf. Están solos. Bueno, tendría que decirle, profesor Ávila Laurel, que medio lo entendí, Sí. dado que Bueno, no hablo anobonés, sí. para desgracia mía. Bueno, Eh, muy bien. Bueno, bueno, puedo leer otro, bueno, efectivamente, ponerme a traducirlo como que no sería lo mismo, pero y quizás no sea preciso, de todas maneras, logra traducir de todas maneras esta sensación de, digamos, insular, ¿no? Estamos allá en la isla, que es lo que entiendo yo que es Annobón, sí, eh, y aunque estemos juntos, de todas maneras estamos aislados, efectivamente, ¿no? sí, sí, sí. Es esa contradicción, esa sensación contradictoria. Sí, 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 cualquier persona que viva en una isla está aislado, dependiendo de lo que te esté mirando, ¿sabes? Porque la isla se mira mucho. Entonces, una de las cosas de la isla es que miras, y mucho, en esos tiempos modernos también te hacen que mires a otro lugar, ¿sabes? Que mires Mm. a otro lugar, porque, bueno, desafortunadamente, no
todo lo podemos producir en una isla tan alejada. Entonces tú puedes esperar a... En este poema hablo, por ejemplo, de jabón, ¿sabes? No vas a esperar que haya en una isla de 17 kilómetros cuadrados una fábrica de jabón. Ese jabón se trae de otro sitio. Si no lo tienes, pues vas a esperar, desear que llegue un barco de otro sitio que traiga el jabón, que por lo que sea trabajes y que lo consigas, ¿sabes? Ujú. Y esto ha movido a muchos guineanos, a muchos anoboneses. Esa carestía que han padecido ha hecho que miraran más hacia el ultramar, Sí, esperando que llegara algo. ya. Sí, sí. Ok. ¿Quisiera compartir algo más de su obra o...? eh, Bueno, cogeré Área del Monte de Noche y empezaré como con el principio. Área del Monte de Noche, aquí está la portada. Hemos dicho que es una vista parcial del cementerio de Annobón. sí, Y empieza así. La canción empezaba así. Maestro, ale toman su hueva, alewa. Ale toman su hueva, alewa. En español sería, maestro, ale, tire usted un poco a legua. Ale, tire usted un poco a legua. Ale, toman su legua a legua. Ale, toman su legua a legua. Y digo así, lo de tire usted un poco, también podría ser tirad vosotros un poco, o tiren ustedes un poco, o tiren de él un poco, o tirad de él un poco. ¿Sabéis por qué podía ser cualquiera de las versiones? Porque la lengua en la que se dice esto no tiene usted, pero el maestro que dirige a todos se dirige a ellos con respeto, como si les tratara de usted. Y es porque les ruega respetuosamente que tiren de algo. Pero lo hace cantado, y para mí es la canción más bonita del mundo entero, y es la que me arranca más recuerdos, la que más nostalgia de mi tierra me trae. Sí, de la canción no hay otra letra, no hay más, es lo único. Solamente se reduce a lo que pide el maestro, cantado en bellísima voz. Los que la escuchan asienten y dicen alewa, y luego tiran como un solo hombre de lo que respetuosamente se les pide que tiren. ¿Alguien sabe lo que es? Es una cosa que ocurre en mi isla, situada un poquito abajo del Ecuador. Si hubiera estudiado geografía, os contaría de todos los grados y minutos de latitud y longitud para que la pudierais situar en un mapa o con otros medios modernos o actuales de localización. Pero no debo olvidar deciros que la isla es africana y que los que la habitan son negros. Todos de ellos lo son. Y que está engullida por el océano de Atlante. Engullida. Pero de no tenebroso sobresale un poquito de terreno que es donde viven los negros del que ya acabo de hablar. bueno, profesora Vera Laurel, pues no estamos sino agradecidos por compartir con nosotros esas evocaciones eh, que son al mismo tiempo tan ajenas, pero tan entrañables. Es una cosa bastante contradictoria, pero cuando sé que nuestros oyentes y nuestros espectadores, cuando oigan esto, van a traer a sus mentes sus propias infancias, sin duda, ¿ya? Tan distinta a la Pues, suya, pero al mismo tiempo tan emparentada. espero que sí, y ojalá, pues bueno, eso les recuerde que la tierra hay que cuidarla y hay que tenerla y hay que hacer lo posible para hacer que sobreviva al tiempo. Bueno, claro que sí. Bueno, profesor, pues me quedaría conversando con usted el resto del día, pero sé que usted está ocupado, sé que Ujú. tiene otras obligaciones que cumplir. Solo me queda expresarle un agradecimiento muy sincero
por esta hora que nos concedió. Y bueno, con la certeza de que nos encontraremos de nuevo en el sexto SICTE. Para finalizar, maestro, díganos por qué tenemos que conectarnos al SICTE y a su charla. Hombre, cuando se dice que el saber no ocupa lugar, es porque también se dice que nadie sabe lo que le marcará, qué tipo de evento del saber le marcará definitivamente. Y no puede ser que se esté hablando de lugares donde hay hombres y mujeres con sentimientos y que seamos personas adultas y no los conozcamos, ¿sabes? O sea, cualquier Sí, conocimiento sobre la real, además la lengua que tenemos, hermanar, esa cosa que decimos, la hispanidad, tiene que existir otra pata en un lugar donde la gente no lo conoce, no conoce esa pata. Y definitivamente es hora de que sepamos que la hispanidad tiene una pata en África y aquí estamos haciéndonos ver. claro que sí. Bueno, muy agradecido de nuevo por sus declaraciones. Eh, Muchas gracias. Fue un placer conversar con usted. Sé que nuestros espectadores van a disfrutar mucho esta entrevista. Y bueno, nos vemos en el sexto SICTE. Hasta entonces, profesor Ávila Laurel. Muchas gracias y gracias por estar ahí con la intención de dar a conocer todo lo que existe en torno a este mundo.